Hola a todos y bienvenidos a nuestra serie de webinars en español, una colaboración entre la Sociedad Química de México y la American Chemical Society, que cumple su 8º año. Soy Victoria Fuentes y será su organizadora para el programa de hoy, el cual es el 48º webinar en la serie. Si usted tiene preguntas o comentarios, por favor envíenos por la ventana de preguntas. No hace falta esperar hasta el tiempo de preguntas y respuestas. Hágalos durante la presentación. Si están viendo el webinar en grupo, por favor comunícanos el número de personas que están reunidos. Antes de pasar la voz a la doctora Ingrid Montes, nuestra moderadora, quiero compartir con ustedes un poco sobre su experiencia. La doctora Montes es una química e investigadora que lleva 35 años como profesora de química orgánica en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su investigación se enfoca en educación en química y química de organometálicos. Por los últimos 9 años, ella pertenecía a la junta directiva de ACS desde el 2013. Ella fue seleccionada por IUPAC en el 2017 como una de las 12 mujeres químicas distinguidas. Además, se le conoce por su servicio voluntario y fundadora del evento internacional de alcance comunitario conocido como el Festival de Química. Y ahora tengo el gran placer y honor de pasar el micrófono a la doctora Ingrid Montes, que comentará sobre los detalles de la presentación y de la ponente. Adelante, Ingrid. Muchas gracias, Victoria, y muy buenas tardes a todos y a todas. Y sobre todo quiero expresar mi solidaridad a nombre de la American Chemical Society con México, con Puerto Rico, con todos estos países que han sufrido los embates de los desastres, ¿verdad? Y los fenómenos atmosféricos. Nuestro corazón y nuestros mejores deseos están con todos ustedes. También quisiera agradecer a la Sociedad Química de México por el apoyo que siempre nos han brindado para poder hacer posible esta serie de webinars de tanto impacto a nivel mundial. Hoy tenemos 25 países conectados con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que sigamos creciendo y que nuestra población y nuestros hermanos, no importa dónde estén en el mundo, se sigan conectando a este programa de webinars en español. Muchas gracias a todos. Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, los líquidos iónicos. Estos se descubrieron por primera vez hace casi un siglo, aunque recientemente han despertado interés debido a una variedad de aplicaciones potenciales en procesos químicos, biológicos y con los más diversos materiales. Hoy estamos muy afortunados y muy orgullosos de tener aquí con nosotros a la doctora Clarisa P. Friso, de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, para explicarnos qué son los líquidos iónicos, cuáles son las propiedades físicas de estos líquidos iónicos y cómo caracterizan y finalmente cuál es la aplicación de ellos en la biolubricación. La doctora Friso obtuvo su doctorado y maestría en química con un énfasis en química orgánica por la Universidad Federal de Santa María. Ella es licenciada en farmacia industrial de la Universidad Federal de Santa María y realizó una práctica doctoral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid con la beca Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, y esto fue en el 2009. Ella también realizó una práctica postdoctoral en la Universidad Federal de Santa María con becas de PNPD y CAPES, que es la sigla que acabo de describir anteriormente, y en la Universidad de Texas en Dallas, en Texas. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Federal de Santa María y ha publicado 3 artículos de revisión en Chemical Reviews. Ella cuenta con más de 130 artículos científicos publicados recientemente y 12 capítulos de libros. Además, coordina el Laboratorio de Líquidos Iónicos desde el 2013 a la actualidad y recibe fondos para proyectos y becas de agencias financiadoras tales como la Coordinación
para el perfeccionamiento del personal de educación superior del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Fundación de Amparo de la Investigación de la Universidad de Río Grande en Brasil y financiadora de estudios y proyectos. Finalmente, es miembro asociado de la Sociedad Brasilera de Química, la Sociedad Brasilera de Materiales, la Royal Society of Chemistry y la American Chemical Society. Además está decir que Clarisa también ha ganado muchísimos reconocimientos como el ejemplo de lo que es la mujer hispana y sobre todo por las grandes contribuciones que está haciendo a la sociedad y a la ciencia. Sin más preámbulo y para nuestro orgullo, le dejo con ustedes a la doctora Clarisa. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ingrid por la invitación, por la introducción. Es un gran placer estar aquí hoy hablando con ustedes un poco sobre la investigación que tengo hecho en el campo de los líquidos iónicos. Bueno, compartir cosas principalmente buenas, pero es decir que también tenemos muchos desafíos. Actualmente en nuestros laboratorios trabajamos con la síntesis de líquidos iónicos, su caracterización, determinación de propiedades físicas, químicas, y también buscamos aplicaciones, pero las aplicaciones en general son siempre en colaboraciones. Entonces, nuestro trabajo está enfocado en la síntesis y caracterización. Esta presentación va a estar dividida, entonces, en unos temas para que al final puedan ustedes saber qué son los líquidos iónicos, para qué sirven, cómo se obtienen, otras cosas que pueden también surgir y pueden preguntar durante la presentación. Bueno, ¿quién está interesado en los líquidos iónicos? Pueden ver por esta figura que hay mucha gente interesada en los líquidos iónicos. Esta figura está mostrando que en el año 2000 teníamos como no más que 900 publicaciones anual envolviendo la palabra clave Ionic Liquids. En 2021, 2020 ya teníamos más de 9.000 publicaciones al año. Entonces es mucha cosa, son muchos datos siendo producidos asociados a estos compuestos. Bueno, ¿por qué? Porque hay tanta gente a que los líquidos iónicos interesan. Porque los líquidos iónicos pueden tener muchísimas aplicaciones. Tienen un gran potencial como lubricantes, emulsores, como disolventes, como matrices para detectores de espectrometría de masas, en separaciones, en combustibles, incluso en la química farmacéutica. Pero, ¿qué son los líquidos iónicos? ¿Qué compuestos son estos? Entonces, son nada más, son solamente sales. Pero son sales líquidos. Entonces, si a ustedes pensado en un sale, como por ejemplo, la sal como el cloruro de sodio, sí, es como el cloruro de sodio, pero líquido. ¿Qué hace el líquido iónico líquido? ¿Por qué es diferente del cloruro de sodio? Es principalmente por la organización estructurada. Los iones del cloruro de sodio son pequeños,
se organizam em uma estrutura repetida, em uma estrutura periódica. E os líquidos iônicos se organizam de uma forma menos estruturada, porque não são pequenos, são íons grandes, voluminosos, principalmente na parte catiônica, que são generalmente orgânicas, como por exemplo del amoníaco, del imidazol, e a parte aniônica é que pode ser tanto átomos mais pequenos, pelos são estruturas poliatômicas, e partes orgânicas, como os carboxilatos. Então, por ter em sua estrutura uma parte orgânica que não é simétrica, tem uma baixa simetria ou são grandes, são voluminosos, estas sales têm um ponto de fusão muito menor, muito mais baixo que las sales comunes, como por ejemplo el cloruro de sodio. Esta es la principal propriedade ou razão que hace os líquidos iônicos serem tão diferentes de las outras sales comumente conhecidas. Pero, ¿y dónde vienen los líquidos iônicos? Fueron descritos por primera vez por Paul Walden, porque estaba Paul haciendo una reacción, encontró un aceite rojo. Quando foi investigar o que era este aceite, verificou que era o nitrato de amônio, que é a estrutura que tem aqui na pantalla. Então, passaram a chamar estas sales de sales fundidas, porque tinham um ponto de fusão muito baixo, como que 12 grados. Então, solamente em 1960, quando estavam os investigadores da Academia das Forças Aéreas dos Estados Unidos buscando por um substituyente para os líquidos de baterias, para os eletrólitos, e começaram a ser os cloroaluminatos. E então perceberam que cambiando a espécie catiônica por o cation por um imidazol, tinham uma estabilidade, uma propriedade melhor, pero todavía tinham uma baixa estabilidade a la presencia del agua. Bueno, era mejor do que los electrolitos de litio y potasio, pero tenía, todavía era instable. E solamente em 1990, quando Zawaroto estava, então, trabalhando em la estabilidade destes compostos, es que cambiaram el anión derivado de cloroaluminatos por aniones de tetrafluorborato, ou hexafluorfosfato, ou nitratos e carboxilatos. Então, verificaram que estas espécies eram muito mais estáveis que os cloroaluminatos. E de aí passaram, então, a chamar de líquidos iônicos, espécies muito mais estáveis, se poderia manipular muito mais facilmente, e assim se poderia ter muito mais possibilidade de estudar as propriedades, as aplicações, que interessantes que poderiam ser estas sales, uma vez que eram líquidos. Incluso em 2000, James introduziu grupos funcionales en las cadenas laterales de la especie, de la parte de la cadena de carbonos, e sugeriu que estes líquidos iônicos poderiam ser usados para complejar com metales, por exemplo, metales pesados como cádmio e mercúrio. Então,
se llamaron a estos líquidos iónicos de task específica iónica liquids, porque habían sido hechos, pensados, diseñados para que tenían una función, una aplicación, una función específica. A partir de estas informaciones, los líquidos iónicos fueron clasificados como líquidos iónicos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los líquidos iónicos de primera generación serían los líquidos iónicos que no eran estables al aire y el agua, como los derivados de cloroaluminatos. Como segunda generación serían entonces los líquidos iónicos con los ânions derivados de ânions estables, como tetrafluorborato, hexafluorfosfato, que eram entonces ânions não coordenantes, não coordenados, entonces no interagían con el agua y así estaban estables. E, finalmente, os líquidos iónicos de terceira generação, que são aqueles que têm uma função, uma aplicação, são desenhados para uma aplicação específica. Pero esta clasificación es de 2000, 2002, entonces es un poco, se fue quedando un poco ultrapassada. ¿Por qué? Porque los líquidos iónicos pueden cambiar su estructura, pueden cambiar la estructura del cátion y del anion, pero mantienen siempre unas propiedades físicas que caracterizam os líquidos iônicos como líquidos iônicos, que são sua alta estabilidade e capacidade térmica, são compostos altamente polares e não coordenados, têm baixo ponto de fusão e estão líquidos em uma ampla gama de temperatura, têm uma baixa pressão de vapor, são não inflamáveis, recicláveis e fácil de separar e extrair. Estas propriedades são muito similares a propriedades de outras sales, como a estabilidade térmica, baixa pressão de vapor, facilidade de separar, pero hay características como, por ejemplo, serem líquidos em uma ampla gama de temperatura é única de los líquidos iónicos. Então, esto é um grande diferencial. Y pues ahora tenemos, a ver cómo está de despierta y atenta nuestra audiencia. Ahora tenemos la primera encuesta. Y la primera encuesta nos habla de la siguiente pregunta. ¿Se puede considerar a los líquidos iónicos como verdes o green? Vamos a ver cuáles son las alternativas. Sí, son totalmente green o ecoamigables. No, porque son volátiles y tóxicos. No, porque son solubles en agua. O son disolventes, se pueden considerar disolventes como green. Así es que vamos a ver cómo dice la audiencia o cómo contesta la audiencia a esta pregunta. Y tenemos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ver lo que piensa nuestra audiencia. Y sí, Clarisa, el 66% de nuestra audiencia considera que como disolventes sí son green. Luego un por ciento mucho menor dice que sí son totalmente green. Y bueno, ya muy bajo por ciento piensan que no tienen nada de green. ¿Qué tú piensas, Clarisa? ¿La audiencia está correcta o cómo contestamos a la audiencia? Sí, está muy bien, está muy despiertos en mi presentación.
¿Por qué? Porque comparado a disolventes comunes, estos no son reciclables, tienen una alta generación de volátiles que son danosos al medio ambiente, no son estables térmicamente, no tienen baja presión de vapor y sin alta presión de vapor. Entonces, muy bien, muchos disolventes orgánicos también son inflamables. Los líquidos iónicos tienen muchas propiedades que los hacen serem green, serem verdes, como disolventes, porque para otras aplicaciones tenemos que hacer la comparación con lo que está colocado para la sustitución. ¿Sí? Entonces, como disolvente, muy bien, líquidos iónicos pueden ser green, sí. Por todas estas características, estas propiedades químicas y físicas que tienen, que son mejores para el ambiente de que los solventes moleculares. Muy bien. Ahora, una otra característica, una otra propiedad de los líquidos iónicos que los hace diferentes de los demás compuestos, de las demás sales, es que tenemos una combinación infinita de cationes y aniones. Una publicación un poco más antigua ha citado como 10 na 6 a 10 na 18 posibilidades. Y aquí hay algunos ejemplos de estructuras que pueden ser los cationes y los aniones, como el imidazol, que es mucho común, el tetraquilalmonio, el piridinium, y algunos de los aniones, como los hexafluorofosfatos, tetrafluoroboratos. No están aquí los orgánicos que después que fueron sintetizados, entonces aumentó más, todavía más estas posibilidades. Entonces, esta es una característica muy importante, una propiedad muy importante de los líquidos iónicos, de los líquidos iónicos. Incluso que estas combinaciones mantienen las propiedades anteriores, estas propiedades, y pueden presentar otras propiedades que son vantajosas para otras aplicaciones. Y en comparación con la mayoría de los disolventes, son menos tóxicos. Porque siempre en comparación con otros disolventes, porque realmente los disolventes orgánicos son mucho más tóxicos, pero para otras aplicaciones, depende de la concentración, el líquido iónico puede no ser amigable, puede ser sí tóxico. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que tener siempre que depende de la aplicación. Como disolventes, sí está bien, líquidos iónicos son mejores como catalizadores, pero en otras aplicaciones, depende de la concentración, los líquidos iónicos pueden ser sí tóxicos, incluso en plantas, en animales, bacterias, incluso tienen actividad antibacteriana. Y hay muchos estudios hoy en esta área de la toxicidad, de la actividad antibacteriana en actividades celulares de estos líquidos iónicos. No vamos a tener tiempo hoy de hablar de todo esto, pero los dejo aquí un artículo que pueden leer, que está muy bueno, y que va también llevarlos a otros artículos que pueden también ser muy informativos sobre este tema. Otra cosa que es muy importante, que no solo, además de poder cambiar las estructuras de cationes y aniones, estos cambios son ajustables, o las propiedades son ajustables
a medida que hacemos los cambios en las estructuras, entonces hay las propiedades físicas que son constantes, que están en todos los líquidos iónicos, pero las combinaciones diferentes pueden originar otras propiedades que todavía no son descritas para los líquidos iónicos. Aquí tenemos un ejemplo que es la solubilidad en agua, que al usar cationes derivados de fosfonio o de nitrógeno con cadenas anchas, tenemos líquidos iónicos com propriedades mais hidrofóbicas. E quando usamos anillos de imidazol com cadenas curtas, temos líquidos iónicos mais hidrofílicos. Por sua vez, para os aniones com átomos de flúor têm uma característica mais hidrofóbica, e ânions mais orgânicos com características mais de carboxilato e de aluros têm uma propriedade mais hidrofílica. Então, desta maneira, podemos cambiar a estrutura e assim cambiar também as propriedades de los líquidos iónicos. Uma propriedade interessante que tem surgido devido a esta possibilidade de cambio e de aparecimento de propriedades é a atividade farmacológica. Esta estratégia está sendo utilizada para, por exemplo, transformar o clorhidrato de lidocaína em docusato de lidocaína. É outro sal, o docusato de lidocaína também é uma sal de lidocaína, pero tem uma maior bioactividade e uma maior permeabilidade celular, porque o docusato trae estas propiedades, estas nuevas propiedades a lidocaína. Entonces, esta estrategia está siendo muy utilizada por la industria farmacéutica. Nosotros aquí también ya trabajamos en esta química, en este cambio. Tenemos resultados muy interesantes, pero la industria todavía no está muy interesada em explorar estos cambios, estas propriedades que surgen. Bueno, después entonces de toda la evolución de las estructuras, de los cambios estructurales, más recientemente los líquidos iónicos ganaron otra clasificación. Então, a primeira geração está associada ao desenho estrutural para que se manifestem nos líquidos iónicos propriedades físicas. Por exemplo, então, ponto de fusão, densidade, viscosidade, estabilidade térmica, condutividade, hidrofobicidade, miscibilidade. E a segunda geração, então, é um líquido iônico que é desenhado para que tenha propriedades químicas combinadas com propriedades físicas, como, por exemplo, reatividade química, alta densidade eletrônica, ventaja eletroquímica, inflamabilidade, coordenação, solvação e indução quiral. Nesta geração de líquidos iônicos estão principalmente os líquidos iônicos que estão sendo usados como catalisadores em reações orgânicas. E a terceira geração de líquidos iônicos, então, líquidos iônicos que são desenhados para a combinação de propriedades físicas, químicas e biológicas. Então, además de ser líquidos, que é uma propriedade física, ter uma alta estabilidade térmica, terem capacidade de serem ou não reactivos, terem coordenação e ter também propriedades farmacológicas ou biológicas, como a propriedade emoliente, anestesia local, antifúngico, antibiótico e anti-inflamatório, todos em el mesmo composto, todos em el mesmo líquido iônico. Do ponto de vista prático, estas classificações não são muito importantes, são mais importantes do ponto de vista didático, do ponto de vista de entender a evolução da história dos líquidos iônicos. E agora, uma parte importante de nuestra charla hoy es cómo se obtienen, cómo
¿Cómo tenemos los líquidos iónicos? Uno puede pensar que podemos extraer de la naturaleza, pero no. Los líquidos iónicos solamente los podemos sintetizar, solo podemos obtener por síntesis. Hay muchas maneras de hacer los líquidos iónicos, va a depender de qué estructura quiere hacer, pero la forma más sencilla, más directa, es hacer una reacción de alquilación, que es una reacción que es do tipo de sustitución según orden entre un imidazol, una especie que tiene un nitrógeno, un amoníaco, y el haluro de alquila, que tiene la cadena. Entonces, de ahí tenemos la reacción, que es en general muy sencilla, muy fácil de hacer. Usamos acetonitrilo o podemos hacer sem disolvente, 70 grados y 24 horas. Y tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura, la humedad y la vidrería. ¿Por qué? Porque son reacciones del tipo sustitución de segunda orden, entonces son sensibles a estos factores. La temperatura no puede ser mucho mejor que 80 grados y tampoco no puede ser menor que 65 grados. Estas reacciones también son muy sensibles a la humedad, porque el agua puede hacer una competición con el nitrógeno. No tenemos los rendimientos que deseamos. Y tenemos un problemita que está asociado con esta síntesis, con esta reacción, que es la presencia de haluro residual en el producto final. En general, el problema no está en esta etapa, está en la próxima, porque esta etapa tiene una economía atómica muy buena. Todo los reactivos, el imidazol y el bromuro de alquila está en el producto. Pero en la próxima etapa, cuando vamos a hacer el intercambio de los años, ejemplo, vamos a cambiar bromuro por tetrafluorborato, al final podemos no cambiar todo, entonces se queda un bromuro residual. Entonces ahí tenemos que tener atención para determinar cuánto es este residuo, entonces tener estrategias para eliminar, porque el exceso de bromuro modifica las propiedades de los líquidos iónicos. Entonces tenemos que remover o tenemos que tener una cantidad muy pequeña que no afecta las propiedades de los líquidos iónicos. Y para hacer este intercambio de los daños, podemos hacerlos de dos maneras. Una de ellas es este intercambio simple con otros sales, donde simplemente cambiamos el bromuro por el tetrafluorborato con la precipitación de bromuro de sodio, que es favorecido entonces en acetona, agua o acetonitrilo. Pero con otros sales ya no es tan bien, no funciona perfecto, no tenemos muy buenos rendimientos. Entonces, este intercambio es un poco limitado por la solubilidad del sal, de intercambio, de la precipitación del sal formado, del disolvente y de la temperatura. Así que tenemos una otra ruta que es muy interesante, porque además de permitir que podamos cambiar el bromuro por un anión derivado de ácidos carboxílicos, eliminamos también el problema del exceso de bromuro en el producto final. Y esta manera es usar las resinas de intercambio iónico. Hasta que fue descrita por Fukumoto en 2005, el uso de estas resinas tiene ganado mucha popularidad. Permitió la obtención de un número mucho más expresivo, del número increíble
de estructuras de líquidos iónicos que se pueden obtener por la posibilidad de se poner carboxilatos en el año. Esto incluso tiene mejorado las propiedades de líquidos iónicos, ha permitido que usemos, por ejemplo, compuestos de fuentes naturales, como aminoácidos y otros ácidos carboxílicos que se pueden extraer de la naturaleza. Esta reacción funciona de manera que el bromuro es inicialmente es colocado en una columna que contiene la resina o en un dispositivo como esto, no hay problema. Entonces, en la resina se queda el bromuro, el anión sale como el hidroxilo, que entonces es mucho más básico, y ahí se puede cambiar con otros anions derivados, por ejemplo, de carboxilatos, por una reacción de neutralización, donde entonces se elimina agua y se tiene en el producto final el anión derivado del aminoácido, en este ejemplo. Pero tenemos muchas posibilidades de poner ácidos carboxílicos. Hoy en nuestro laboratorio trabajamos básicamente con esta rota, solo no trabajamos cuando el ácido es más caro que la sal. Entonces, es muy interesante y versátil, y también es muy fácil trabajar con este intercambio. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que después que hacemos la alquilación, el cambio de anión, el intercambio aniónico, para saber si tenemos el líquido iónico? Bueno, así como que para todos los otros compuestos orgánicos, para los líquidos iónicos hacemos de la misma forma. Hacemos un espectro de resonancia magnética nuclear, donde observamos principalmente los cambios de desplazamiento, el aparecimiento del anillo imidazolio, de la cadena y principalmente de los desplazamientos químicos de los hidrógenos ligados a este carbono, el carbono 5, que en el material de partida estaba atachado a un bromo y tenía un desplazamiento de 3 a 3.5, y el producto está atachado a un nitrógeno y va a tener un desplazamiento de 4 a 4.5. Entonces, este desplazamiento es nuestro más importante resultado para saber si nuestra reacción fue exitosa. A seguir, cuando cambiamos el anión por otro, este señal ya no es más el indicativo de que ocurrió el intercambio. Vean que el desplazamiento químico es muy similar. Este era 4.20 y este es 4.18 en el mismo disolvente. Es un cambio muy pequeño. Prácticamente no hay cambios aquí. Entonces, si el anión tiene hidrógenos o tiene carbonos, se puede hacer la identificación por la resonancia magnética nuclear. Pero si ya no tienes hidrógenos o carbonos, tenemos que utilizar otras técnicas para detectar si tenemos el líquido iónico. Podemos usar incluso a resonancia magnética nuclear de otros núcleos cuando tenemos a disposición, o también podemos hacer otras caracterizaciones. Una de ellas que es muy importante es el análisis termogravimétrico, que va a nos dar la estabilidad térmica, y la calorimetría diferencial de barrido, que va a nos dar las transiciones de fase, como por ejemplo la transición vítrea, el punto de cristalización, el punto de fusión, la capacidad calorífica y el rango del estado líquido.
Entonces, estas dos técnicas son muy importantes para quien va a trabajar con líquidos iónicos. Hay que tener la posibilidad de hacer esta caracterización, porque este le va a decir si son estables, si son líquidos, a qué punto, a qué temperatura son líquidos, que es una caracterización esencial para cumplir los requisitos de serem líquidos iónicos. La análisis termogravimétrica es una curva como esta, que está en la pantalla, donde tenemos la pérdida de masa en función de la temperatura. Entonces, tenemos una curva, esta tiene derivada, donde tenemos entonces la primera marcación es donde tenemos una primera pérdida de masa que puede ser de 5%, 10%, 1%. Esto es el usuario que define. Y después tenemos los picos de la derivada que son entonces donde ya no se tiene más propiedad, no se tiene más estructura, ya está totalmente decompuesto. Y para cada una de las etapas de decomposición tenemos la pérdida de masa. Y cuando tenemos más que un pico, entonces esto quiere decir que tenemos más de una etapa de decomposición. O que es una característica de líquidos iónicos con ánions orgánicos, pero no es una característica de líquidos iónicos con ánions sencillos, como los líquidos iónicos con ánions aluros ou com ánions pequeños ou ou com mais átomos, pero não muitos como os orgânicos. Y después de hacer las curvas construimos una tabla donde ponemos entonces los datos de la primera pérdida que elegimos a nuestro criterio y las temperaturas de decomposición. Si tiene más de una o si tiene solamente una, solamente de la primera. Nosotros tenemos trabajado con líquidos iónicos con dos cabezas positivas, dos cabezas catiónicas, com duas cabeças aniônicas, com uma cabeça catiônica e com um ánion, com duas cabeças catiônicas e dois ánions, que podem ser aminoácidos ou carboxilatos. E nossos estudos em la estabilidade térmica destes líquidos iônicos nos dizem que quanto maior seja a massa molecular de los líquidos iônicos, maior será a temperatura de decomposição. E quando temos enlaces carbono-heteroátomos em la estrutura, esto diminui a estabilidade térmica. Então, por exemplo, para os aminoácidos que têm, para os líquidos iônicos que têm aminoácidos, temos uma diminuição da estabilidade térmica. E quando temos aniões orgânicos e poliatômicos, temos, então, mecanismos de decomposição mais complejos, ou seja, más etapas de decomposición. A seguir, sabiendo la temperatura de decomposición, hacemos la análisis de calorimetría diferencial de barrido. Entonces, donde también tenemos aquí la temperatura, aquí el flujo de calor. Entonces, aquí observamos las transiciones de fases como las transições fítricas, que são um cambio muito pequeno em el flujo de calor, cristalização, que são, neste caso, unos picos, que são picos exotérmicos, e a fusão, que são picos endotérmicos. Este líquido iónico que está representado en esta curva tiene estas tres transiciones, o que es muy interesante porque la mayoría de los líquidos iónicos tiene un perfil térmico más como este de abajo, donde solamente tenemos las transiciones vítreas,
que son características de compuestos no cristalinos, que son más esperados para el comportamiento de líquidos, como los líquidos iónicos. Entonces, este análisis, el análisis de calorimetría, es muy importante porque va a nos dar el punto de fusión, la entalpía asociada a fusión, la temperatura de cristalización, la entalpía de la cristalización y las transiciones vítreas. En este caso, no voy a hablar específicamente de cada uno de esos datos, solamente puso acá para un ejemplo. No vamos a tener tiempo para discutir todo esto, pero tienen aquí los artículos. Y lo más importante es que estos datos están relacionados entonces con las interacciones intermoleculares, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno, la presencia de grupos funcionales, la masa molecular y también a los tratamientos físicos de las muestras, principalmente la transición vítrea. Entonces, el punto de fusión SIN es siempre lo mismo para, no importa cuál sea el tratamiento de la muestra, pero la cristalización y la temperatura de transición vítrea pueden cambiar. Entonces, no hay mucho como hacer un análisis, no sé que sea en comparación, relación con la estructura de los líquidos iónicos. Como voy a decir, no hay un valor esperado. Hay siempre que hacer una discusión comparativa. Otras dos determinaciones muy importantes que ya he hablado es la determinación del bromuro residual, que la hacemos pela valoración potenciométrica, usando el cloreto de plata para que precipite con el bromuro. Si el bromuro está en exceso en la solución. Se puede hacer de otras maneras, pero esta es la más descrita. Y también la determinación del conteúdo del agua, porque todo lo que hacemos normalmente por la titulación de Carl-Fisher, porque son dos cosas que afectan mucho las propiedades de líquidos iónicos, la presencia de agua y la presencia de bromuro residual. Afectan las propiedades de formas diferentes, pero cuando uno va a hacer un líquido iónico para una aplicación, tiene que saber que estas dos propiedades son muchísimas importantes porque son como contaminantes. Y hay contaminantes que pueden estar en una cantidad muy pequeña, pero cambian todo el resultado. Entonces es muy importante hacer estos análisis. Hay una cantidad de agua que es aceptable, así como hay una cantidad de bromuro que es aceptable. En general, para el conteúdo de bromuro es abajo de 100 ppm. El contenido de agua también debe estar abajo de 10%. Pero muchas veces tenemos que medir la propiedad para ver si estas contaminaciones afectan las propiedades, porque para algunas propiedades esto no hay problema. Entonces, lo mejor a hacer es medir, determinar las contaminaciones y medir las propiedades y ver si hay una interferencia, se puede seguir así, o si tenemos que secar o purificar o hacer algún tipo de tratamiento para poder continuar a trabajar con estos líquidos iónicos. Otra propiedad muy interesante es la densidad, que también caracteriza los líquidos iónicos como líquidos iónicos. Tiene densidad muy similar a el agua. En un análisis estructural, cuanto más largo sea la cadena lateral o espaçadora, o cuanto más voluminoso sea el ánion, menor será la densidad, como el esperado para cualquier compuesto. Y cuanto a la conductividad eléctrica, también es un análisis que es muy típica de líquidos iónicos. ¿Por qué? Porque los líquidos iónicos son formados apenas por íons,
apenas por iones. Entonces, la conductividad eléctrica va a decir, sí, están aquí iones, entonces tiene aquí un líquido iónico. Tenemos un rango también de valores de conductividad que caracterizan los líquidos iónicos, que son que indican una conductividad mucho mayor, mucho más grande que del agua o de otros disolventes. Entonces, es una análisis muy sencilla, muy rápida, y que da una información muy importante de que solamente tenemos el líquido iónico y que no está disolvido en agua o en algo así, y que también no tiene otros contaminantes. Esta es una medida muy, muy importante. Y la solubilidad también es una característica muy importante ser determinada, pero depende más de cuál aplicación vas a dar al líquido iónico. Entonces, para algunas aplicaciones la solubilidad es más importante, para otras no es muy importante. Por ejemplo, si vas a trabajar con líquidos iónicos para uso en reacciones orgánicas, no hay por qué determinar la solubilidad en agua. Pero cuando vas a trabajar con líquidos iónicos para emulsionantes, por ejemplo, es muy, muy importante que sea determinada la solubilidad. Bueno, aquí tenemos otra. Sí. Sí, tenemos aquí la segunda encuesta para la audiencia y vamos a ver cómo vamos. ¿Cuál es el gran problema para el uso industrial de los líquidos iónicos? Primero, la ruta de síntesis. Segundo, la baja estabilidad térmica. El coste de producción o no tienen aplicaciones industriales. Y vamos a darle a la audiencia 5 segundos para poder contestar esta pregunta. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ver qué contestó nuestra audiencia. Muy bien. Clarisa, la mayoría de la audiencia considera que es el coste de producción y hay un número menor, pero es el más importante entre las 4 que dice que es la ruta sintética. ¿Qué piensas tú sobre esta contestación? Yo pienso que la audiencia está sabiendo bien de líquidos iónicos. Espero que las cosas que voy a hablar todavía sean cosas que traigan más información, porque están muy informados. Congratulaciones. Muy bien, es el costo. Los líquidos iónicos tienen un costo de producción muy alto. Y esto no está permitiendo que sean usados por la industria, porque la industria está en la búsqueda constante por procesos, productos siempre más baratos o menos costosos. Y los líquidos iónicos todavía, como son obtenidos solamente por rutas sintéticas, tienen que ser sintetizados y los reactivos son todavía caros. Entonces, hay una limitación que es el costo, porque hay muchísimas aplicaciones para los líquidos iónicos, pero todavía no hay ninguna industria que está usando en sus procesos. Estuvo a leer una cosa que BASF está usando los líquidos iónicos para hacer la disolución de celulose a nivel industrial. Pero todavía es una iniciativa muy tímida y es el primer relato de estos usos, ¿no? Son de líquidos iónicos que se obtienen comercialmente, pero todavía son caros. Entonces, están usando en algunos procesos de P&D en la BASF. Y esto también es la motivación que tenemos que tener para buscar nuevas aplicaciones, para buscar nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer los líquidos iónicos para que sean más baratos, porque sí, esta es todavía una limitación.
Nosotros tenemos un trabajo que está muy cerca de la aplicación, tenemos incluso una patente en este trabajo, pero todavía la industria no ha interesado, no ha ofrecido, hecho ofertas. Entonces, porque tenemos resultados muy buenos, pero todavía la industria no ve como una gran ventaja. Esta aplicación está direccionada para el uso de líquidos iónicos como lubricantes. Lubricantes tienen muchas funciones, como lubricar, enfriar, limpiar, sello, proteger. El desarrollo de los lubricantes está hoy focado en lubricantes de naturaleza oleosa, aceitosa, para superficies del acero, y necesitan de aditivos. Entonces, pueden tener todas las funciones o pueden tener algunas y todavía necesitan de aditivos. Y nosotros, entonces, hay un trabajo de colaboración con una profesora estadounidense de la Universidad de Texas en Dallas. Pensamos en hacer un lubricante ou desenhar um líquido iônico que seja lubricante e atender a el futuro del lubricante, que es lubricar materiales como el titanio, el aluminio, usar lubricantes que son más solúveis em água e que são baseados em biomoléculas. Então, para isto, proponemos usar líquidos iónicos, pero ¿dónde surgió esta idea? Es que vimos que los líquidos iónicos han demostrado buenas propiedades de lubricación y resistencia al desgaste. Además de esto, cumplen otros requisitos para serem lubricantes, como tener una alta estabilidad térmica, serem hidrófobos, ou seja, não ter cadenas alquílicas cortas ou grupos polares, porque estes já está mostrado que levam a la decomposição e a la tribocorrosión, e não podem ter aniones fluorados, porque estes também se decompõem e generam no meio ácido fluorídrico. Uma informação adicional que verificamos é que as sales derivadas de aminoácidos, não os líquidos iônicos, as sales, em mescla com líquidos iônicos, reduziram a fricção e o desgaste em acero. Então, juntando estas informações, proponemos uma estrutura de um líquido iônico com uma doble, né, duas cabeças, com uma cadena espaçadora ancha, larga, para que tenha hidrofobicidade, e las dos cabeças para que pueda ter mais sitios de interações com o titanio. E para os aniones, proponemos usar então aminoácidos para que não tengamos que añadir os aminoácidos como uma costa mais, ¿sí? Ya ponemos eles em la estrutura. Elegimos algunos aminoácidos mais hidrófobos, e que não sejam fluorados para evitar a hidrólise, para que tenham maior hidrofobicidade, e também que tenham grupos polares para que também possam interagir muito bem com o titanio. Empezamos nuestro trabajo pensando que os líquidos iônicos tinham que interaccionar com a superfície del titanio para que pudieran lubricar esta superfície. Pero realizamos que en la superficie de titanio
hay formación de una capa de dióxido de titanio. Entonces, el primer contacto del líquido iónico con la superficie del titanio es con el óxido, es con la estructura oxigenada. Y de ahí pensamos, entonces tenemos que ver cómo va el líquido iónico con el dióxido de titanio. Entonces, elegimos las nanopartículas del dióxido de titanio para hacer este teste, para ver cómo se daba esta interacción. Elegimos líquidos iónicos que ya teníamos disponibles. Todavía no teníamos los líquidos iónicos con aminoácidos porque estábamos sintetizando otros con el intercambio iónico de las sales. Entonces, usamos estos mismos que teníamos. Tuvimos muy buenos resultados. Las imágenes de la microscopía de transmisión mostraron que la nanopartícula estaba más larga, más grande, después de interagir con el líquido iónico. Además, la microscopía de la superficie también ha mostrado que toda la superficie de la nanopartícula ha sido recubierta por los líquidos iónicos y ha cambiado esta superficie. Hay otra característica de superficie. Y también mostramos en este trabajo que para años más hidrófobos, más ancha, más larga, estaba la capa de líquido iónico sobre las nanopartículas. Esto fue para nosotros un gran resultado, porque mostró que sí, que podríamos seguir adelante con nuestra idea de que los líquidos iónicos tenían una afinidad con la superficie del titanio y que así podrían lubricar esta superficie. Porque hasta nuestro trabajo solamente tenía interacciones de líquidos iónicos con aceros. Y el próximo paso fue entonces hacer los líquidos iónicos con los aminoácidos, los aniones de aminoácidos. Estudiar entonces cuál era la espesura, el grosor, la grosura, el grosor en español, de esta capa en la superficie del titanio. Y ahí en este trabajo ya tenemos usado el titanio, no más las nanopartículas. Y ahí depositamos los líquidos iónicos por el análisis de microscopía de fuerza atómica. Logramos ver cómo estaba la adhesión de este filme, de esta capa. Y también por el análisis de XPS, logramos ver cuáles eran las interacciones intermoleculares, cuáles eran los enlaces de hidrógeno que estaban haciendo este líquido iónico estar pegado en la superficie del titanio. Las posibilidades que teníamos era que el oxígeno del titanio pudiera hacer enlaces de hidrógenos con sitios más positivos y el titanio, como es más positivo, hacer enlaces con el anión, con la parte negativa del anión. Esto era nuestra hipótesis. Esta hipótesis se confirmó, donde se observó que las cadenas alquílicas, la longitud de estas cadenas no afectaron la interacción con el titanio, son interacciones muy fracas. Hay poquísimos cambios de la energía de los átomos de la cadena, de los carbonos, en la superficie del titanio. Por otro lado, para el anión, se observó que está interagiendo con el titanio por el carboxilato y con el oxígeno por el nitrógeno.
Entonces, esto fue lo más importante que detectamos. Y también fue posible observar que las interacciones entre los cátions de los anions que siguen existiendo en la superficie. Aquí está un extracto del espectro de nitrógeno de XPS. Disculpe, doctora Frisa, solo tenemos 5 minutos más, solo para bien. que puede ver Sí. a dónde quiere ir. Sí, bien. Son las imágenes de AFM, están mostrando que tenemos una adhesión, no es muy uniforme, pero es una fuerza bien importante, una espesura también, porque esta es sin el líquido iónico y este es con. Y al final, el último experimento que hicimos es la determinación de la actividad antimicrobiana de estos líquidos iónicos, porque queríamos que fueran usados como lubricantes de implantes óseos, entonces en personas. ¿Y por qué determinar la actividad antimicrobiana? Porque en la superficie de estos implantes crecen capas de bacterias que forman los biofilmes. Entonces sería muy interesante que estos líquidos iónicos, además de lubricar y de evitar el desgaste, también tuvieron una actividad antimicrobiana. Y tuvimos suceso para algunos de ellos, como por ejemplo el 9, 10, que también para otras cepas. Entonces testamos muchas cepas y tenemos más suceso para unas que otras, pero los líquidos iónicos que fueron más exitosos fue el 9 y el 12, en que la concentración de la actividad antibacteriana es más baja que la 12 tóxica, que está en rojo. Y a partir de estos dos líquidos iónicos, la profesora Daniele de la Universidad de Texas, en Dallas, siguió trabajando con estos líquidos iónicos para probar que estos líquidos iónicos permiten la integración del tejido, permiten el crecimiento celular en esta superficie. Los líquidos iónicos tienen lubricación, resistencia a corrosión. Las referencias están acá. No voy a tener tiempo de hacer esta discusión y tampoco fui responsable por este trabajo. Entonces las dejo aquí para que busquen si les interesa. Y finalmente termino mi presentación haciendo mis agradecimientos. Primeramente quiero agradecer a las personas, a todos ustedes, por la atención, por el interés, a las personas de mi programa de posgrado, a las personas de la Universidad Federal de Santa María, a las personas de mis grupos de trabajo, que es el Núcleo de Química de Heterociclos y el Núcleo de Análisis de Pesquisas Orgánicas, a las instituciones financiadoras, que son el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el Consejo de Apoyo al Ensino Superior, la Fundación de Amparo a la Investigación. Finalmente, también me gustaría mucho agradecer a la Sociedad de Química de México, la CS, que son las grandes promotoras de este evento, las personas de Ingrid, de Viviana, Mike, Eric y Victoria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Disculpen mi español, pero estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Espero que tengan disfrutado de este momento. Muchísimas gracias, Clarisa. Fue excelente tu presentación y la claridad con que pudiste expresar temas tan complejos que en algún momento pueden presentarse. Tenemos muchísimas preguntas en la audiencia. Mayormente, todas las preguntas y algo aclaraste al final son sobre las aplicaciones. La audiencia está muy interesada en continuar el tema, ¿verdad? En las aplicaciones, por ejemplo, en la industria del petróleo, en el octanaje de las gasolinas,
en las aplicaciones que puedan tener biomédicas, como presentaste, ¿verdad?, contra bacterias, pero también en los alimentos. No sé si rápidamente, en un minuto, porque tenemos que ya irnos del aire, pudieras tan siquiera decir algo sobre las aplicaciones. Sí, las aplicaciones de los líquidos son muchas. Realmente son muchas más de que todas que podemos poner en una presentación. En la química del petróleo, sí, hay muchas aplicaciones. Tenemos en la universidad un grupo de investigación que trabaja mucho en la química del petróleo. Hacen estas emociones o demulsificaciones, yo creo que está bien en español, usando líquidos iónicos como para desestabilizar las emociones y también para emocionar, para separar, por ejemplo, contaminantes como contaminantes derivados del sulfur o contaminantes de otros de metales, por ejemplo, o para desestabilizar emociones que están en el petróleo debido a la presencia de agua que tienen en el petróleo. Son increíbles las posibilidades. Sí, hay muchas aplicaciones. En la biomédica, además de estas aplicaciones que tenemos explorado, hay muchísimas otras, con membranas selectivas, con generación de recuperación de tejidos, porque los líquidos iónicos, además de ser antimicrobianos, también permiten el crecimiento, son como estimulantes del crecimiento celular. Entonces, hay muchas posibilidades para el crecimiento de tejidos o para crecimientos celulares, como para dispositivos para serem usados em anticáncer o para, yo no voy a saber la palabra en español, pero este es como que para mantener una medicación constante en el sangre. Yo no sé cómo es en español. Es como una... Mantener como la dosificación correcta y el Sí, nivel del medicamento. Clarisa, sí. muchísimas gracias nuevamente por tu intervención. Eres una mujer increíble, una científica increíble y a tu corta edad has tenido muchos logros y sabemos que vas a tener muchos más. A toda la audiencia quisiéramos darle las gracias por haber participado en el día de hoy, sobre todo por haberse quedado un tiempo más con nosotros y haber disfrutado, ¿verdad?, de este tema. A la Sociedad Química de México, como siempre, nuestro agradecimiento por su apoyo y solidaridad con este proyecto. A toda la audiencia, muchísimas gracias y que tengan linda tarde. Clarisa, una vez más, muchísimas gracias. Y ahora, Clarisa, un pensamiento final en segundos. Segundos. Bueno, yo creo que lo más importante es que la imagen que tengo de ser una joven y tener muy suceso no es algo que sea fácil. Tenemos que escuchar muchos no, 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 o tener muchos resultados negativos para tener muchos positivos. Tenemos que hacer muchas cosas que no queremos para tener las cosas que queremos. Para mí esta es es como puedo explicar esto, es como busco inspirar a otras personas a hacer esto. Tienes que hacer, va a recibir muchos, no, 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 no. También va a recibir muchos, sí, 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 sí. Entonces, quiero dejar este mensaje, que no desistas, permanezca en tus objetivos. Esto es que va a llevar al éxito. Para mí ha funcionado hasta hoy. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy persistentes.
no tenemos rechazos y bueno, seguimos hasta que un día vamos a tener resultados muy positivos. Muchísimas gracias nuevamente y ahora sí nos tenemos que despedir, Clarisa. Sí. Muchas gracias y dejo con ustedes. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, doctora Ingrid y doctora Clarisa. Quiero dar las gracias a todos los participantes alrededor del mundo que asistió al programa de hoy. El número de países presentes fueron impresionantes con 27 países en total. Chemical and Engineering News ofrece traducciones al español de algunos de sus mejores contenidos. Pueden verlos ahora mismo con el enlace escrito en su pantalla. Manténganse actualizados con la industria química con el boletín informativo CAS Hispanoamérica. Para recibir el boletín, inscríbanse enviando un correo electrónico a la dirección que ven en su pantalla y en la ventana de chat. También quiero dar las gracias a la Sociedad Química de México por su contribución al programa y a la serie por los últimos 8 años. Para saber más sobre las iniciativas, congresos y cursos que ofrecen la SQM, visiten el enlace www.sqm.org.mx. Finalmente, queremos solicitarle que llenen la encuesta que aparecerá después del webinar. Esto nos ayudará a mejorar cada webinar para que sean más impactantes para la comunidad. Continuaremos la programación de la serie con el próximo evento previsto para el 26 de octubre. Esto concluye el programa de hoy. De parte de todos aquí en el estudio de ACS Webinars en Washington, D.C., Puerto Rico y de la SQM en México, le deseamos mucha salud y suerte en sus investigaciones científicas. Gracias y buenas tardes.